Es un placer poder llegar hasta ustedes por este medio, querido amigo, querido hermano que me está escuchando. Y en esta ocasión quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook en la página oficial de la Iglesia Distrito de Peña Blanca. También a las personas y amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube Maranata, Cristo Viene. Y también a todas las personas que nos están viendo a través del canal 12. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean muy bienvenidos a este programa. Y hoy voy a invitarles a que alabemos a nuestro Dios a través de nuestro canto tema, Firmes Fuertes. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Marchen todos, vamos a vencer. Hola amigos y amigas. Estamos iniciando una semana inolvidable donde nos gozaremos aprendiendo de muchos personajes bíblicos, pero esta noche en especial aprenderemos de Sansón. Quiero invitar a todos los niños que estén muy atentos de cuántas veces el pastor en esta noche mencionará a nuestro personaje que es Sansón. Si usted quiere ganarse uno de nuestros premios, deben dejar sus comentarios de cuántas veces el pastor mencionó el nombre de Sansón, el nombre del niño y de dónde usted nos está escribiendo. El día jueves, en un programa en vivo que tendremos, estaremos mencionando todos los ganadores. Recuerda, nuestro personaje de esta noche es Sansón. Quiero hacerte la invitación para que no te pierdas ninguno de estos temas que estaremos estudiando esta semana, ya que en el estudio de la palabra de Dios y a través de las lecciones que nos dan algunos personajes de la Biblia, estudiaremos valiosas lecciones que nos ayudarán a enfrentar la última batalla. Y ahora con ustedes el pastor Carlos Montoya, y el tema para esta ocasión es Juicio a las naciones. Vamos a orar. Querido Dios, agradecemos el enorme privilegio que nos da de poder desarrollar esta serie de temas. Que usted dirija cada uno de nuestros pensamientos y al estudiar su palabra podamos encontrar aliento y fortaleza, de tal manera que cuando sea la última batalla, seamos contados entre sus justos. Oramos pidiendo ahora su bendición al estudiar su palabra, el perdón de nuestros pecados, su dirección y compañía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No nos gusta ver en el contexto a nuestro Dios como un vengador. Pero el Dios de la última batalla, profetizado por Isaías en el capítulo 63, lo vemos como un Dios vencedor, pisoteando a los enemigos y ensangrentando su ropa, ensuciándola por libertar a sus fieles. Pero lo vemos como un guerrero victorioso, que se puede sostener con su propio poder y que no necesita pedir permiso a nadie para vencer. Ese es el Dios de la última batalla. Y quiero dar estas características como introducción para el tema en esta ocasión. Vayamos entonces
a lo narrado por Isaías en el capítulo 63, los versos 1 al 6. El capítulo 63 de Isaías, los versículos 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom?, pregunta el profeta, con sus vestidos rojos, este vestido que es esplendoroso, que marcha en la grandeza de su poder. Y el gladiador que viene venciendo de Edom contesta, yo, el que hablo en justicia, el que soy grande para salvar. Y el profeta pregunta, ¿por qué es que está rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado el lagar? Y el guerrero responde, he pisado yo solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo, los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestiduras, manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Pero también por el otro lado el gladiador dice, el año de mis redimidos ha llegado, miré y no había quien me ayudara, y por eso me maravillé. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me sostuviera? Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Isaías muestra la venida del Señor no como un galardón solo para los fieles, sino que pone también en la mesa de discusión el tema del día de la venganza del Señor. La última batalla es el día en el que el Señor pagará a cada quien conforme haya decidido en su corazón. Y aquí vemos a un gladiador vencedor que viene de defender a sus redimidos, que se ha ensangrentado por ellos, que los ha defendido con su propio poder, con su diestra, y entonces se maravilla por su poder y declara, este es el año de mis redimidos. En esta ocasión queremos hacer un acercamiento a algunos personajes de la Biblia que formaron parte del escuadrón del lugar victorioso que da este Señor de la última batalla. Este Dios que viene ensangrentado, que viene de vencer a los enemigos, este Dios que da a sus redimidos el año favorable, tiene de su parte a guerreros, tiene de su parte a aquellos que han aceptado a Él como su ganador, a aquellos que valientemente enfrentaron las batallas de la vida, de la mano de este guerrero victorioso. Aquellos que aunque padecieron en muchas etapas de su vida, decidieron mantenerse fieles y no se rindieron. Tiene de su lado a aquellos por los que ha luchado tanto y ha ensangrentado entonces sus ropas. Este guerrero victorioso, este Dios que nadie le da permiso para defender, Él tiene suficiente poder. Es el Dios que ha elegido a estos guerreros para que formen parte de ese año favorable que les da después de darles la victoria. El Dios que es autosuficiente, el Dios que todo lo puede, el Dios que viene ensangrentado por vencer a los enemigos, es nuestro Dios, es nuestro gladiador, es el Dios que gana en la última batalla. Pero ¿quiénes son los guerreros? ¿Quiénes son aquellos que han pasado estas pruebas? ¿Quiénes son aquellos que han sido librados? ¿Quiénes son aquellos que han pasado por dificultades pero no se han rendido? Que han pasado pequeñas guerras e incluso han perdido algunas pero se han levantado. ¿Quiénes son los que marchan al lado de este guerrero victorioso? Esa será la tarea de esta semana.
Haremos un acercamiento a algunos guerreros que hay suficiente evidencia que el Señor escogió para que formaran parte de su ejército. Y esos guerreros tienen ciertas características que Dios coloca, y a través de la semana y a través de la palabra de Dios extraeremos esas características para acuñarlas en nuestra vida y nos ayuden a ser parte de los guerreros que forman el ejército ganador. Tú y yo tenemos que ser parte del ejército ganador. Y el primer personaje bíblico o héroe guerrero de fe que traeremos a colación es Sansón. Sansón fue elegido de Dios, y vamos a ir al libro de Jueces. Jueces capítulo 13, y leeremos el verso número 1. Jueces capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este es el contexto en el que nace o en el que se da la noticia del nacimiento de Sansón. Un pueblo que le dio la espalda a Dios, un pueblo que hizo lo malo nuevamente y se alejó de él, un pueblo que ha colocado en olvido los principios del Señor. Ese es el contexto en el que Dios da a un guerrero una elección, da a un pueblo que se ha padecido tanto tiempo a alguien que puede darles libertad. Vamos a leer el verso 3 y el verso 5 del capítulo 13. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová se presentó a una dama y le dijo: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, prívate de algunas cosas. Verso 5, pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Había un problema, pero el Señor pone una solución. Él elige a sus guerreros, y esta es la primera característica de los que se enlistan en este ejército del Señor, que aprenderemos durante esta semana, es que Dios elige a sus guerreros. No ustedes me eligieron a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes, los designé para que vayan, para que den fruto, para que ese fruto permanezca y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda, dice Juan 15:16. No ustedes a mí, yo los elegí. Qué buena noticia es que el Señor nos elija, que no sea el pastor, que no sea la junta el que elija a los guerreros del Señor, Él mismo los elige. Qué bendición. Yo alabo el nombre del Señor, porque fíjense y noten algo muy peculiar, que si esta dama que era estéril y su esposo llamado Manoa tuviesen que escoger ellos tener en su seno, en el seno de su familia, al Salvador y libertador del pueblo en ese momento, hasta ellos mismos se descalificarían. Gracias a Dios que Él es el que elige. Él te eligió a ti, querido joven, querido niño, querido adulto, querida dama. Él te eligió a ti para ser su guerrera, su guerrero de fe, para que enlistes en este escuadrón de los vencedores. No ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los puse para que ustedes den fruto y para que todo lo que pidan se les conceda en el nombre del Padre. Bueno, hasta aquí todo está bien, pero fíjense al que elige el Señor. Noten la peculiaridad. Ya leímos que esta dama era estéril, y en la cultura oriental ser estéril era señal de pecado, era señal de marginación. Seguramente esta familia estaban pasando dificultades de discriminación.
dificultades porque los miraban como raros, los tenían aparte, no los querían, nadie se quería ni acercar a ellos, los miraban como enfermos, como olvidados del Señor. Todo porque esta dama era estéril. En la antigüedad o en el relato bíblico, en este contexto, se dice que cada una de las damas que no podía tener hijos era marcada como pecadora, ella o sus descendientes o sus padres. Alguien cometió pecado ahí, o tú o tus padres, porque el Señor no te bendice. En este contexto el Señor elige a Sansón para nacer en el seno de esta familia. Estas son buenas noticias, porque tú puedes sentirte hoy despreciado, marginado, ser el último en la familia, ser el que nadie quiere, ser el ángel caído, ser la oveja negra de la familia, el que nadie determina, el que nadie toma valor, el que nadie le cobra importancia. Lo bueno de esta noticia que podemos aprender hoy es que Dios es el que elige, y yo te digo a través de la palabra, Dios te eligió a ti de entre todos. Dios te eligió aunque tu familia no tenga dinero, aunque tu familia sea marginada, aunque tu familia esté en el olvido o tachada como una mala familia. El Señor nos eligió de entre todos los pueblos para que nosotros formemos parte de este escuadrón. Querido amigo, ahora bien, el ángel de Dios se presenta a esta familia, a la dama y a Manoa, su padre, el padre de Sansón. Y entonces les da la noticia que finalmente recibirán bendición y concebirán y tendrán a un hijo, y ese hijo comenzará a libertar al pueblo. Bueno, siendo sensatos, lo primero que haría, ¿no?, es salir corriendo y decir: aquí están, miren vecinos, el Señor nos favoreció, y no es como ustedes estaban diciendo, esto les queda para cerrarles la boca. No, eso podía haber hecho Manoa. Podía haber salido con su esposa de la mano por todas las calles diciendo: Dios nos ha favorecido, nos dará un hijo, y no solo nos dará cualquier hijo, el hijo que nos dará será el libertador del pueblo, y andaría por todas las calles tapando bocas. Pero no fue esto lo que hizo Manoa. Hizo algo extraordinario. Está registrado en el capítulo número 13, en el verso número 8. Entonces Manoa oró a Jehová y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que se presentó a mi esposa regrese ahora, y no solo nos deje con la noticia, sino fíjense lo que pide este caballero de Dios, que él nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Qué maravilloso y extraordinario lo que hace este padre. Querido amigo, querido padre que me ves, esto es lo mismo que nosotros debemos hacer. Dios nos eligió, pero no solo porque nos eligió ya vamos a olvidar: ya me diste la bendición, ahora me olvido de ti. Cuando estoy enfermo clamo, pero una vez que estoy sano te abandono. No, no es así. Cuando estoy padeciendo, cuando estoy porque no puedo entrar a la universidad, cuando estoy porque mis padres se están divorciando y no pueden llevar a cabo alguna situación, entonces clamo, pero una vez que tengo la solución te olvido. No, no es así. Manoa lo primero que hace al obtener la bendición de Jehová es orar y pedir sabiduría, y eso es lo mismo que debemos hacer ahora nosotros. El Dios de la última batalla defenderá a aquellos que confíen en Él en las buenas y en las malas. Tú y yo debemos ser tales guerreros que estemos confiados en el Dios eterno. Y una vez que el Señor contesta la oración, se presenta nuevamente, da las instrucciones. Entonces en el verso 12 Manoa lo primero que pregunta es: cuanto tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Presto para hacer la voluntad de Dios. Así eligió el Señor a esta familia de entre todos los pueblos. Alguien que si lo llevaban a votación no lo hubiesen elegido, pero Dios los eligió. Y eso es lo primero que aprendemos en esta semana. Dios elige a sus guerreros, elige a aquellos que formarán parte de su ejército ganador, a los que está defendiendo en Isaías capítulo 63. Número 2. Dios también da propósito
no solo te elige y te abandona, sino que te elige y coloca sobre ti un propósito. Bueno, eligió a Sansón y a aquella familia, y ahora coloca un propósito sobre el niño. Dice, cuando él nazca comenzará a dar salvación al pueblo que perece en manos de los filisteos. Leamos el verso número 24 del capítulo 13. A su tiempo la dama dio a luz a un hijo y puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Alabó el nombre del Señor. No solo lo eligió y lo abandonó, lo eligió de entre una familia padeciente, tal vez rara, tal vez marginada. Él escogió esta familia, puso a Sansón allí a nacer, y luego que nace le da su bendición, le coloca sobre su cabeza un propósito. Y él, ¿qué creen que hace este joven? Después que su padre le cuenta su nacimiento y su madre le dicen cómo es que él fue concebido, ¿qué creen? Vivió una vida saludable, una vida de paz, una vida de consagración. No, este joven corrió para enamorarse de la primera dama que encontró en el pueblo al cual Dios mandó a libertar. Se enamoró de una filistea. Y no solo se enamoró de ella, va donde el padre corriendo y hace rabietas y dice: Padre, yo quiero que tú vayas y pidas a esa dama para que ella se case conmigo. Y el padre le da todos los consejos del mundo. Mira, hijo, el capítulo número 14, el verso 3, su padre le dice: no hay suficientes damas, mujeres con las que te puedas casar entre los israelitas, que tienes que ir al pueblo enemigo de Dios. Y él dice: esta es la que quiero. Miren que hay muchos jóvenes y muchos niños que hacen rabietas. El Señor los eligió para que conocieran la verdad, para que la abrazaran. Pero en la primera oportunidad que tienen hacen rabietas en cosas que van en contra del propósito que el Señor colocó sobre sus cabezas. Y entonces hay algunos atrevidos que dicen: mamá, papá, si no se hace como yo digo, entonces me voy de la casa. Bueno, de esta condición era Sansón. De esta condición era: esta es la que quiero, le dice a Manoa, y esta es la que tú me vas a conseguir. Ve y habla porque la quiero. Y aún así me agrada a Dios, el victorioso, todopoderoso que nos defiende, no abandona su propósito. Leamos el verso número 4 del capítulo 14. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba un propósito para ir en contra de los filisteos, pues en aquel tiempo estaban prevaleciendo la mano de los filisteos sobre los israelitas. Dios siempre buscó tener el propósito, no lo retiró por las decisiones de Sansón, por las rebeldías, por el zapateo y por la rabia que causó en aquel momento. Mantuvo su propósito. Y esto nos debe dar nuevo aliento, aun cuando nos hemos equivocado, cuando hemos tomado malas decisiones de jóvenes, de niños, cuando hemos deshonrado a nuestros padres no obedeciendo. Aún así, Dios sigue manteniendo su propósito sobre nosotros hoy. Todavía hay oportunidad. Bueno, y quiero hablar a los más jovencitos. Si hay un mandamiento con promesa, ese es el de honrar a papá y a mamá. Así que es menester obedecerlos a ellos, siempre y cuando lo que vamos a obedecer vaya en los principios bíblicos. Debemos honrar a nuestros padres y la promesa es que obtendremos larga vida. Y miren si hay alguna dificultad en la vida de Sansón en cuanto a la vida, que su vida fue corta por haber desobedecido el consejo de papá y de mamá. Su vida fue corta. Tal vez el propósito de Dios era liberarlo totalmente al pueblo por mano de Sansón, pero él no hizo caso. Va entonces al banquete preparado para aquella dama y se está allí 7 días, pero cuando va de camino le ocurrió un suceso muy especial, con un león que salió al encuentro y a escondidas de su padre y de su madre le da muerte con sus propias manos, deja el cadáver ahí, y cuando están regresando va para ver cómo está el cadáver y ve que hay miel dentro de ese cadáver. Bueno, y entonces durante el banquete él lanza un enigma, una adivinanza a todos los que están allí.
Y la dama filistea empieza a llorar diciendo: Sansón, ¿cómo tú vas a lanzar un enigma y vas a hacer un pacto que te tienen que dar tantas posesiones, tantas piezas de ropa? ¿Qué es lo que pasa? No, tienes que decirme por lo menos a mí el enigma, la adivinanza, dame la respuesta. Y lloró durante 7 días hasta que Sansón finalmente le da la respuesta. Y esta dama corre donde sus amigos, donde sus aliados, donde su pueblo, porque no estaba con Sansón ni con los israelitas. Su corazón seguía atado a los filisteos y a su Dios, y corre, y cuando vienen de regreso le adivinan el enigma, le dan solución, y Sansón debe pagar. Finalmente él hace las rabietas que hizo, y el padre le aconsejó que no fuera ahí, y aún así fue. Y entonces noten lo que pasa. Quiero que leamos el verso número 19. El espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón, mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos pagó las vestiduras a los que habían explicado el enigma, la adivinanza, y después su enojo se encendió y regresó a casa de ¿quién? A casa de papá. Y esto es lo que pasa con muchos jovencitos que hacen rabietas, con muchos niños que dicen: me voy de la casa si mi papá y si mi mamá no hace así, me voy de la casa. Y finalmente cometen los errores y regresan a casa de ¿quién? A casa de papá. Gracias a Dios que Manoa entendía el propósito que Dios tenía con su hijo y abrió las puertas y le recibió. Ese es el ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho rabietas y nos hemos ido alejados de Dios por alguna cosa que nos sucedió? No todo lo que nos sucede es consecuencia de que Dios nos ha abandonado. No, a veces nosotros somos los que hemos dado la espalda y hemos ido en contra del consejo bíblico, y después de nuestras rabietas nos toca volver a casa de papá, a casa de Dios. Pero Dios es misericordioso y nos espera con los brazos abiertos. Hasta aquí hemos aprendido entonces que los guerreros que pelearán la última batalla del lado del Señor, o más bien que esperarán que Él venga victorioso, Él los eligió y no ellos a su Dios. Y también hemos aprendido que Él colocó un propósito sobre sus cabezas, y es darle libertad, sanidad al pueblo que les rodea. Bueno, aprenderemos una última lección en esta hora. La secuencia de sucesos desastrosos o tristes van de mal en peor, van en aumento para Sansón. Y entonces a partir del capítulo 15 va uno tras otro. Después de que le pasó el enojo que estaba en casa de papá, regresó por aquella dama de la cual estaba enamorado y dijo al padre: aquí vengo por mi mujer. Y entonces el padre le da la primera mala noticia de todas de la historia de Sansón. Le dice: como yo creía que ya te habías ido, le di tu esposa a tu mejor amigo. ¡Ay! Qué consecuencias la que va acarreando. Y eso le trajo enojo y causó también otras cosas allí en el capítulo, a las cuales no entraremos por cuestión de tiempo, pero podemos decir que los sucesos fueron en aumento. El versículo 15, el verso 2 narran eso. Visita a la dama también y no puede verla porque ya está casada con otro. Luego hay algo muy triste también. En el capítulo 16, en el verso número 1, Sansón va hasta un lugar llamado Gaza y vio allí a una prostituta y se acostó con ella. Sansón está totalmente alejado de Dios y ha caminado tanto en el camino del enemigo que ya todo le parece normal. No solo se fue enojado porque su esposa se la dieron a su amigo, ahora va y se acuesta con una prostituta. Y aquí tenemos a muchos jovencitos que vamos viendo todo como normal: acostarse con las novias, estar en la pornografía, estar en altas horas de la noche con los teléfonos, viendo cosas que no agradan a Dios. Y todo lo estamos viendo como normal.
Ahora Sansón está en esa situación y cuesta mucho dar pie atrás. Y entonces las consecuencias van más allá. En el capítulo 16, en el verso 4, se enamora nuevamente ahora de una mujer filistea llamada Dalila. Y esto lo lleva a la perdición total, parecido a lo que le había pasado con la primera dama. Esta también empieza a buscar, pero no el enigma dado por él, sino el secreto de su fortaleza, que era su cabello, hasta que finalmente él se lo revela y entonces es apresado y es tenido por los filisteos. Leamos lo que dice el verso número 21 del capítulo 16. Enseguida los filisteos le echaron mano, lo tomaron, sacaron sus ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que trabajara en un molino allí en la cárcel. Qué triste condición. Fue en aumento hasta que no hubo retorno. Querido joven y querido niño y todo el que me escucha en esta hora, Dios nos eligió. Tiene un propósito para nosotros, pero no debemos nosotros abandonar a la diestra y siniestra ese propósito y esa elección. Hay muchos que hemos caminado tan largo que es difícil regresar y estamos tal y como está Sansón en esta parte de la historia, atados, con nuestros ojos sacados, pisoteados y burlados por el enemigo de Dios. Porque fíjense las consecuencias. No es nada triste que le saquen los ojos, sino ser mofa de ellos. Lo que dice el verso 24: viéndolo el pueblo, alababan a su dios, a Dagón. Y nuestro Dios entregó en nuestras manos a este enemigo que nos destruía. Y ahora que estamos felices, tráiganlo para divertirnos. Siendo burla de todos los que le miraban, siendo burla de los enemigos por lo que había avanzado en la fila del enemigo. Pero recuerden, Dios lo había elegido y tenía un propósito sobre la cabeza de Sansón. Y es lo mismo que hoy nos dice a nosotros: yo te escogí, yo tengo un propósito para ti. Y aunque estés encadenado en vicios, pisoteado y burlado del enemigo, tengo un propósito para ti. Me agrada que Sansón finalmente escuchó la voz de Dios y en el ocaso de su vida ora diciendo, en el verso 28 del capítulo 16, Sansón clama a Jehová y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Gracias a Dios que Él nos eligió, que Él colocó un propósito sobre nosotros y que Él escucha nuestro ruego. Escuchó a Sansón y le dio la fortaleza necesaria para cumplir en parte el propósito. Murió ese día con muchos filisteos. Tal vez la vida de él hubiese sido mucho más larga, pero acabó así por las decisiones que tomó. Hoy quiero invitarte a formar parte del escuadrón de los valientes del Señor, de Él que peleará la última batalla. Él te eligió, Él tiene un propósito para ti y no importa la situación que hoy estés pasando, Él escucha tu oración. Atiende a nuestro Dios, pelea de parte del guerrero de Dios, mantente firme y fuerte. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber, somos libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Marchen todos, vamos a